Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico del día de hoy. Continuamos con la vida de David. Bueno, vamos a continuar con el capítulo número 2 de Segunda de Samuel. Ya estamos en el segundo libro de Samuel. Y vamos a ver lo que es la continuación de este libro. En el capítulo 1, que habíamos comenzado hace poquito, habíamos visto que David, luego de recibir un juicio severo de parte de Dios, donde pierde toda la ciudad, Ziklag, donde estaba instalado él y su ejército, luego de que fue consumido por el fuego, luego de que sus familias han sido secuestradas, luego de que los mismos hombres de David querían apedrearlo, lo que vemos es que David se recupera, se encuentra nuevamente con Dios, se arrepiente, corrige el error y comienza una nueva etapa. Entonces va y recupera de los amalecitas que habían saqueado y robado todo, recuperaron todo. Ahora, lo que vemos es que, hola, ¿qué tal? Yolitza Pérez Padilla, eh, Lizzy Torres, ¿qué tal? Damaris Clavijo también, gracias a todos por estar ahí. Gracias a mis hermanos que están conectados. Bueno, la continuación nos habla de que David, luego de ir a conquistar y a tomar nuevamente todo lo que le corresponde, lo que lo vemos a David es que le llega las nuevas de que Saúl había muerto. El pueblo había caído, Jonatán, su mejor amigo, había muerto, y era una triste noticia. Pero aparece un hombre amalecita. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Aparece un hombre, una malecita, nos dice la palabra, que comienza a mentir y le termina diciendo al rey que era él el que había matado al rey, todo queriendo ganar el favor de David. ¿Por qué? Porque él creía que David iba a estar feliz porque, claro, como Saúl lo perseguía a muerte, entonces este amalecita se presenta delante de David diciendo, yo lo maté. Todo para recibir honores, todo para recibir el agrado y una posición y honores delante del rey. Pero este era un grave error, ¿por qué? Porque el amalecita no conocía el carácter de David, que él no se complacía en que maten al rey. Entonces, hola Luisa de la Cruz, Cristina Torres, gracias por estar. Lo que estamos viendo es que este amalecita, David lo termina matando y vemos que es el tipo de cristiano que quiere adorar a Dios como uno quiere. Y todo pensando que está ganando el favor de Dios. Y ahí estamos viendo cuántas veces están profanando las iglesias, personas que como este amalecita hacen lo que quieren, caminan como quieren y piensan que se están ganando el favor de Dios. Pero lo único que encontró este amalecita fue la muerte. Y lo único que van a encontrar esta clase de personas que están profanando el lugar santo, que es la iglesia de Dios. Ya habíamos hablado de que es un desprecio total a la palabra de Dios. Vemos que tienen el mismo camino que este hombre, pero lo que es peor, el fuego eterno. Tony Aguilar, bendiciones, ¿cómo andás? Mi hermano de México, ahí, gracias por estar. En el capítulo 1 nos habla también de David, que comienza de manera poética a honrar a los caídos en batalla. Esto es lo que vemos en David, que David tiene dominio propio. David no se dejó guiar por la ira. Hola Elena García, bendiciones, gracias por estar ahí, Elena. Continuamos con el libro de Samuel en el capítulo 1. Hoy comenzamos con el capítulo número 2. Versículo por versículo, palabra por palabra, es nuestra manera de estudiar las escrituras. Bueno, vemos un David que tiene una noticia y la recibe con dolor, con tristeza. Vemos que David comienza a honrar a los caídos, no les empieza a pisar la cabeza, no empieza a tocar temas de Saúl en cuanto a su persecución, que era un hombre irresponsable, que era un hombre traidor, que era un hombre desobediente, que era soberbio, que era esquizofrénico, que estaba loco, que era bipolar, que era agresivo. Bueno, la lista de pecados no termina más. Pero vemos que David no se pone a hacer leña del árbol caído, como estamos acostumbrados a hacer los cristianos. Cuando alguien se cae y empiezan a pegar. Vemos que nos habla acerca del libro de Jacer, que los habla de, este es un libro de los rectos, los estaba poniendo en alto. Vemos que David tiene una angustia sincera, no era una angustia de decir,
bueno, a reinar ahora, no me queda otra que reinar. No, él estaba dolido porque había caído el pueblo, Israel estaba en vergüenza. Vemos que no habla nada en contra de Saúl, los trata como valientes. Vemos que en un momento dice que no se hable de esto para que no se gocen las hijas de los filisteos, que no se gocen las hijas de los circuncisos, porque está hablando de las hijas, porque los que iban a la guerra eran los hombres. Y cuando volvían de cada batalla triunfantes, las mujeres eran las que los recibían, como recibieron a David. David mató a sus miles, Saúl a sus 10.000. Entonces está hablando esto de que no hagan una ovación por esta derrota, lo que está diciendo David. Habla acerca de los atributos de Jonatán, de Saúl, nos habla de que el arco de Jonatán no volvía atrás, él era un arquero, nos muestra la palabra, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl, más allá de todo lo desobediente que era, iba a la guerra, él peleaba. Entonces está mostrando los atributos, no es que está mintiendo, no está diciendo, bueno, Juanito cuando murió era el anticristo, pero cuando murió ahora es Jesús en la tierra. Eso es lo que estamos acostumbrados a ver. Ay, qué bueno que era. La verdad que, bueno, de muertos todos somos así. Entonces, Karina Jiménez, Vanessa Rossi, Roberto Cabrera, gracias por estar ahí, Robert. Entonces, y David en el versículo 24 del capítulo 1 les dice, hijas de Israel, llorad por Saúl. Fíjense cómo David empieza ya a encaminar al pueblo a ser temerosos de la corona, cómo ya lo empieza a llevar por los principios, no que empiecen a hacer escarnio, que empiecen a hacer burla, decir, bueno, era hora de que se muera Saúl. No, lo está llevando por un buen camino ya desde el comienzo. Luego vemos en el versículo 26 que nos dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Nos hablaba de esta relación de amistad, que él estaba en el medio de un contexto hostil, y lo que hace, no agradece, pero siempre estuvo agradecido por la amistad de Jonatán. Y ahora está diciendo que fue muy dulce esa amistad, en un contexto hostil, por eso. Jonatán era el reposo, el descanso de él. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Es una poesía. No está diciendo, me gustas más Jonatán que las mujeres. No. Para eso están mandados a hacer. Y más con lo fuerte que están estas campañas de publicidad. Toman cualquier cosa para sacar la Biblia gay. Toman cualquier cosa para sacar el pecado de la Biblia. Pero bueno, David, ¿cómo andás, David? Te veo en Facebook, te veo en YouTube, siempre en todas partes. No sé cómo haces para escribir tan rápido. Y ahora nos encontramos con el capítulo número 2. Con el capítulo número 2, y acá quiero que empecemos a ver a David. Nos enfocamos nuevamente en David ahora. Un hombre que ya reconciliado con Dios. Vemos un hombre que aprende después de la lección que tuvo, después del juicio, entiende que es un juicio. Fíjense que se arrepiente, fíjense que ora, fíjense que usa nuevamente los medios de gracia, utiliza al sacerdote y empieza a caminar rectamente y con temor de Dios. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Pero fíjense que hoy en día el sistema religioso y los que se hacen llamar cristianos tienen juicios, o tenemos juicios, me incluyo, y pensamos que, es la economía. La verdad que cayó la bolsa, la verdad que una crisis económica. El coronavirus. Y nunca vamos a pensar que Dios está al tanto de todo y nos está ejecutando un juicio por algún pecado que no corregimos. Nunca se nos va a ocurrir eso. Y menos identificarlo y arrepentirnos. Entonces, como estábamos hablando ayer, que muchas veces pensamos que son cosas de la vida, que bueno, es una etapa oscura en nuestra vida, pero bueno, ya va a pasar. ¿Y qué es lo que hace el cristiano? El cristiano, Gervasio Serrano, bendiciones hermano, gracias por estar ahí. ¿Qué es lo que hace el hombre hoy en día? Esperamos que el problema pase, pero eso sí, sin hacer nada. Entonces, cuando vemos que en las Escrituras nos habla de que esfuérzate, sé valiente, que este libro de la ley no se aparte de ti. Entonces, lo que estamos viendo es que estas cosas tenemos que entender que, muchas cosas confunde el sistema religioso y hay mucha confusión en cuanto a lo que es justificación y a lo que es santificación. Exactamente, tembló la bolsa en Estados Unidos. Problema de la bolsa, no es problema mío. Me remataron la casa, pero bueno, problemas económicos, todo el mundo la está pasando mal. Bueno, eso no identifica al hombre. ¿Por qué? Porque no entendemos, toman las promesas mal.
Primero, el proceso de justificación significa que un hombre pecador es perdonado a través de la sangre de Cristo y tiene salvación y que tiene vida eterna y que es un regalo de parte de Dios. Significa que está justificado delante del Padre, como, como aprobado, como diciendo, este está justificado y tiene vida eterna, porque está Cristo. Y eso es gratuito y no tenemos que hacer nada. Por eso no hay que hacer ninguna obra para ser salvo. Solamente es gracia de Dios. Ahora, si tenemos salvación, vamos a tener un cambio de conducta radical y vamos a vivir una vida de santidad. Y ahí viene el proceso de santificación. Y ahí empezamos a ver las promesas condicionales. Hay promesas que tienen condiciones. Por ejemplo, en Josué capítulo 1, versículo 8, también que nos habla de acerca, esfuérzate, sé valiente, mira que te mando que te esfuerces. Bueno, ya conocemos, pero le dice que la palabra de la ley que no se aparte de tu boca, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Ya conocemos esos versículos, son los únicos que se conocen de Josué. Pero todo eso dice entonces, todo eso es para el proceso de santificación. Si ya somos salvos, no hicimos nada para ser salvos. Fue un regalo de Dios. Ahora, de parte de nosotros, nos corresponde caminar en santidad. Entonces, mantener la ley, guardar la ley, ponerla en práctica, esto es lo que nos dice Josué. Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos que hay promesas que son condicionales. Entonces, lo que estamos viendo es que la gente confunde mucho la santificación con la justificación. Entonces, hay gente que se creen que para ser salvos tienen que hacer obras, tienen que portarse bien, que hablar con voz afeminada, que poner cara, mirar al cielo con una cara de bobalicón y decir soy santo. Muchos se creen que tienen que hacer ciertas cosas para ser salvos. Hola, Ani Sánchez, ¿cómo andás? Todo mal entendieron. Y muchos se creen que en el proceso de santificación, que ahí sí debemos esforzarnos y poner todas nuestras obras y mostrar nuestros frutos, no, ahí esperamos que Dios haga todo. Entonces, se entendió todo al revés el cristiano. Y esto es lo que empezamos a ver hoy, que las personas están esperando sentadotes, sin hacer nada, sin autoanalizarse, sin saber qué es lo que está pasando, identificando la providencia como uno se lo imagina o como uno quiere y no conforme a la Biblia. Y después, ¿qué es lo que pasa? Espera un milagro. Todo oscuro, todo un desastre en nuestra vida, pero no, ya llegará el milagro, solamente tenemos que estar descansando, sin estresarnos. Bueno, David no se quedó en esa situación de apatía. David tuvo una reacción de obediencia, una reacción de volverse al camino. Entonces vemos que en Ziklag sale automáticamente al tercer día. Ahí vemos que sale del mundo. David no dice, bueno, Señor, me arrepiento de mis pecados y sigo viviendo en Ziklag. Seguimos robando, seguimos matando. No, no, no. David se arrepiente y vemos que hay cambios. Entonces ahora David más humillado no puede estar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que vino un juicio de parte de Dios. Ya está bien delante de Dios, ya está perdonado, ya está caminando bien. Y ahora se entera con que su pueblo ha caído, está en vergüenza, están indefensos. Saúl había muerto, el rey, que era humillante para una nación que muera el rey, que lo maten. Jonatán, su mejor amigo, había muerto. Los soldados, los guerreros habían muerto. Entonces David está totalmente afligido, totalmente quebrantado, dependiendo de Dios. Y fíjense que en el capítulo número 2, quiero que analicemos mucho el versículo 1. Porque acá vamos a ver muchas características del carácter de David y cómo vemos un hombre que está aprendiendo y que en eso tenemos que tener el ejemplo. Vamos a ver que en el capítulo número 2, comenzando con el capítulo que nos corresponde hoy, nos dice, después de esto, ¿después de qué? De que recibe la noticia, de que llora por los muertos, por los caídos, nos dice, después de esto, hola Julieta Guerra, ¿cómo estás? Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová. ¿Qué es lo que vemos acá? Fíjense en David, qué hombre maduro ahora.
Fíjense que David tranquilamente podría decir, bueno, yo era ungido el rey, murió el rey, fíjense que me corresponde el trono, fíjense que Israel no tiene rey, el trono está vacío, todo Israel es un caos, está consternado Israel, no tiene norte. Bueno, vamos a reinar, podría decir David, y sería lícito, sería muy lícito. David podría decir, murió Saúl, alguien tiene que ocupar ese lugar. Es muy lícito, está conforme a la palabra. El tema es que ¿era necesario o era mejor esperar que sea la voluntad de Dios? Acá estamos viendo la prudencia de David. Entonces, cuando estamos viendo de que hay cosas que parecen que están bien, pero que realmente no lo están, o que no es el tiempo de Dios. Entonces, David tranquilamente podría ir a tomar el trono y empezar a reinar. Pero eso sería hacerlo en la carne. Entonces, por eso debemos entender que muchas veces tenemos que tener dominio propio de nuestros deseos perversos. A mí muchas veces me dicen, bueno, vos tendrías que tener una iglesia, vos tendrías que tener mucha gente, tendrías que tener... Se imaginan cosas, pero yo ya he pasado por todas esas cosas. Y no eran de Dios y tampoco era el tiempo. Y lo entendí y lo aprendí hasta que me quedé quieto, hasta que me sacaron las ganas los religiosos, en el sentido de que me desgastó el discutir, el hablar, el dar palabra, el querer la alabanza y que todo, y vemos que es la nada misma, no quedó nada. Yo estuve como 4 o 5 años en iglesia, con células, con estudios, con de todo, con mucha relación con cristianos, tratando de caminar, y vemos que no quedó nada. La única que quedó fue Emilia, que siempre se conecta, que ahora tiene problemas de internet. Emilia y René, que René anda medio perdido, no sé en qué anda René. Los únicos. Después nada, después todo, siguen soñando, siguen, y ya me desgastó todo. Entonces, ¿hoy qué hago? Espero en Dios. Trato de poner en práctica la palabra. ¿Y cómo es eso? Corazón, quédate quieto. Deja de delirar. Deja de pensar más allá de lo que... Porque obviamente que cuando llegamos a Cristo llegamos siendo unos princesos, pensando de que Dios nos llamó para ser ungidos, para ser reyes, para ser millonarios. Pero eso es tu corazón perverso. Siempre la voluntad de Dios va a ir en contra de tu voluntad. Quédate seguro que siempre va a ser así. Entonces, David podría decir ahora, bueno, ya aprendí, vamos a caminar, vamos a tomar el reino. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Dice, no, David. No, 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 no. Yo ya tomé mis propias decisiones, me fue mal, vinieron los juicios y no quiero saber nada con eso. Si tuviéramos un poquito de ese temor de Dios para hacer las cosas y no hacerlas tan a lo caballo loco, por ejemplo, siempre les cuento, es una tontería, pero yo en un momento me habían robado una moto que era la que utilizaba para trabajar y todo, bueno, andaba por todas partes con la moto. Me la robaron. Económicamente estaba tirando para abajo, estaba mal, me venía endeudando, no tenía dominio propio en las cuentas, nada. Y un amigo, me viene un princeso, me dice, mira, tengo un plan, andá, sacate un auto y Dios te lo quiere dar porque estás sirviendo, estás predicando y necesitas un auto para eso. Y yo me subí al trencito de la prosperidad, a lo Maldonado, y me metí en esa cuenta. Ay, qué maldición que fue. Aumentó el dólar en Argentina, no lo pude pagar. Cuando lo quise cancelar, no me lo cancelaban. Y cuando lo cancelé, mi tarjeta que me debitaban, las cuotas me seguía descontando y me terminó fundiendo. Entonces, fíjense, si nosotros haríamos como David, consultó a Jehová. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto significa orar. Pero hoy toman todo como que consultó a Jehová y Dios te tiene que hablar con una voz audible y con eco. Aquí estoy, vete para allá. Y bueno, y muchos están esperando eso, pero no entienden que lo van a encontrar a través de las escrituras. Entonces, nos dice que después de esto aconteció que David consultó a Jehová. Esto es una oración. Así que, ahí está Emilia. ¿Cómo andas, Emilia? Justo reciente nombre. Decía que justo estaba contando de que
de todo el caminar en el sistema religioso, no me quedó ninguna gente, con la única que quedaron, que es Emilia, que sos vos, y René. Después los demás fue tiempo perdido. Pero bueno, el Señor me estaba discipulando todo en ese tiempo también. Entonces, lo que vemos, después de esto aconteció que David consultó a Jehová. Esto es orar. Esto es preguntarle a Dios y descansar, esperar, estar atento cuál es la mano de Dios. Pero no. Nosotros le decimos, consultamos a Jehová después de que hicimos las cosas. Y Dios te dice, ya tomaste tu decisión y quédate tranquilo que va a ser la incorrecta. Entonces, lo que estamos viendo es que David ora. Y nos dice, fíjense cómo ora. Podría decir que desciendan los ángeles del cielo, que podría decir que envíe el arcángel Miguel, que le dé una visión, que no sé, el cristiano siempre tiene esa idea. Estoy mal económicamente, quiero ir caminando y encontrarme con un maletín lleno de dólares. Así quieren que Dios le hable. Pero David no se pone en un delirio místico, no se pone a danzar, como dicen muchos, porque David danzaba. Imagínenselo a David ahora. Bueno, el espíritu me tomó, como dice Gigi Ávila, y empecé a remolinear, y empezó a danzar. Entonces danzó tanto David que se le entregó el trono. Bueno, así andan predicando los pentecostales, neo y carismáticos y todo tipo de sectas. Y hasta te quieren confrontar de que bailando, que saltando, los muros caen. Buenísimo. O sea, así interpretan la Biblia. El tema es que así les va en la vida. ¿Por qué? Porque desprecian las escrituras. Toman las escrituras como excusa para utilizarla como su corazón perverso quieren. Para eso sí, son mandados a hacer. No hay varón ni mujer. Buenísimo, puede ser pastora. Ahí así estamos. Tomamos versículos aislados y lo aplicamos conforme a mi corazón perverso. Pero fíjense que David se pone a orar no conforme a su voluntad. Si es por David, seguramente ya tomaba el trono, porque era el tiempo y era el momento y Dios lo había llamado para ser rey. El tema es que acá ya estamos hablando de una sintonía muy fina de parte de David y la que tendríamos que tener. ¿Se entiende? Por ejemplo, todas estas cosas las tenemos que poner en práctica. Miren, les cuento algo. Hace un par de... ¿Cuánto hace? Bueno, hace un par de meses un amigo mío se había convertido a Cristo y me buscó, me llamó todo. Y me dijo que vaya a su casa, que me quería proponer algo. Y estaba muy, muy emocionado, muy que aceptó a Cristo, todo, y bueno. Y me dice, mira, tengo un local y iba a poner una heladería y unas cosas, bueno. Y decía, pero, ¿sabes que yo te veo y veo que, y quiero poner esto y poner una iglesia, me dicen. Hay un par de gente, no sé qué, que esto, que el otro. Bueno, sí, todo bien, vamos a esperar si es de Dios, le digo. No, pero ya hay que hacerlo. Si Dios te lo está dando, tiene que ser ya. Vamos a empezar a pintar, vamos a empezar a hacer todo. No, vamos a esperar a ver qué pasa. No hay que andar así alocado. Entonces uno debe orar y esperar, porque si no la carne te va a ganar. Y bueno, esperé muy poquitito y no era de Dios para nada. Vemos que no tenía ni pie ni manija, no tenía norte. ¿Se entiende? Entonces, es así, no me pongo como ejemplo, pero yo estoy diciendo cómo por momentos apliqué todos estos tipos de conceptos. Entonces, David lo que hace, consulta a Jehová. ¿Cómo consultó? No con un delirio místico, sino que le pregunta, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿Qué es lo que le está preguntando David? Fíjense que estamos hablando que él está en Siclag, estamos viendo que está en territorio filisteo, entiende de que el profeta Gad le había dicho de que salga de Moab, de que salga al territorio enemigo y que vaya a Judá. Esa era la voluntad de Dios, que él desobedeció. David desobedece la voluntad de Dios, pero obviamente estaban los filisteos en contra de él, Saúl que lo quería matar, el pueblo por donde pasaba que lo traicionaba. Entonces, ante tanta presión, se termina yendo al mundo.
pero él sabe David. Por eso ahora fíjense cómo entiende la sintonía que tiene. Está orando, Señor, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Está confirmando, no es que esté diciendo, bueno, Señor, ¿a dónde tengo que ir? Muéstrame tu camino, que a dónde voy. Tomate el colectivo, bajate en esta parada. Y muchos creen que así les va a hablar Dios. No, David entiende de que estaba desobedeciendo al profeta Gad y que la voluntad de Dios era que estar en Judá. Por eso le está preguntando, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Está siendo específico, no está adivinando nada, tiene discernimiento. Entonces, lo que estamos viendo acá en David, un hombre de oración, un hombre temeroso de Dios, un hombre que es guerrero, un hombre que tiene estrategias, un hombre inteligente, un hombre que mató osos, que mató leones, que mató a Goliat, que mató 200 filisteos, los prepucios de esos 200 filisteos, que a donde iba a pelear ganaba todas las victorias, que estuvo caminando en todos los desiertos y siempre salió triunfador. Bueno, todos esos talentos que muy bonito, David, no te sirven para nada. Esperá la voluntad de Dios. Lo mismo que Moisés. Moisés era un semidios, estaba preparado en ciencias, en todo tipo de conocimiento, pero a la hora de tomar decisiones era Dios el que tomaba las decisiones, hacia dónde tenía que ir, qué era lo que tenían que hacer. ¿Se entiende qué es lo que nos tenemos que despojar? Entonces, vemos que le pregunta, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová respondió, fíjense qué loco, Dios está deseoso de responder todas nuestras preguntas y las responde. El tema es que nosotros oramos 2 segundos y luego ya abandonamos, ya dejamos. Y ya creemos que Dios, bueno, sí, quiere esto. No, tu corazón quiere. Entonces acá estamos viendo que David ora y Dios responde. Y fíjense que tampoco vamos a ver que no nos muestra el tiempo, porque a veces no tiene mucho que ver la duración de la oración. Porque a veces creemos que tenemos que estar 24 horas orando. De estar orando y orar y que descienda un fuego y que vengan presencias y que yo entre en trance y horas. No sé dónde sacaron eso. En un momento cuando Ahitofel conspira junto con Absalón, David estaba escapando y hace una oración de 3 palabras. Señor, pone estorbo al consejo de Ahitofel. ¿Qué es lo que significaba esto? Que no escuchen a Ahitofel, ese era el consejo, y Dios, no que obedeció, Dios cumple con eso que estaba conforme a la voluntad de David. No estuvo 40 horas orando, ayunando, haciendo una vigilia, dándose la mano con 3 locos y orando al tercer cielo, no. Entonces, nosotros podemos ir orando en el colectivo. Señor, ¿a dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde pedir una dirección y esperar? ¿Se entiende? Pero hoy estamos acostumbrados a ver oraciones largas. Por ejemplo, yo conozco gente que tienen oraciones largas y que hablan mucho y que dicen poco. Y después están otros que le decimos, hermano, bendiga los alimentos y reprende hasta la lechuga, hasta los tomates, reprende a todo y termina hablando del tabernáculo y cuando solamente tenía que dar las gracias. Entonces, cuando agradecemos los alimentos, agradecemos por los alimentos. Contexto de sentido común. Imagínense que yo invito a comer a mi familia y viene gente que no son cristianos. Vamos a dar las gracias. Padre, reprendo, rabasalle. Empezamos a hablar locura y la gente se va a ir. Te va a tratar como un loco. Entonces, sentido común. Agradecemos, gracias por los alimentos y listo. Que se muestre que hay un agradecimiento, que hay una situación del corazón. Pero hay gente que tienen horas orando. Yo me acuerdo que un día tenía que hacer un estudio bíblico de 1 hora aproximadamente. Y bueno, llegué entre que charlaban 10, 15 minutos y cuando se puso a orar una persona, estuvo como media hora orando. Y ya me fastidió porque no estaba diciendo nada. Y mezclaba lo que era la oración privada con la oración pública y ya había... Pero ¿cuál es el problema? El que ora y cuando le dan el momento de orar es porque encuentra sus 5 minutos de fama. Cuando tienen sus 5 minutos de fama es porque ahora yo soy el protagonista, ahora yo voy a orar. Y esto significa que no oran en su casa,
los que hacen oraciones largas es porque no oran en sus casas. Pero las oraciones tienen que ser precisas. Hay tiempo que sí, que se puede extender una oración conforme a las situaciones, pero deben ser precisas. Entonces, acá David, ¿cuál es la oración? ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Está en sintonía con lo que estaba viviendo ya. Lo único que quería saber David si realmente era eso lo que Dios quería o se tenía que ir a otra parte. Entonces, fíjense que acá nos dice, y Jehová le respondió, está en sintonía David. Esto significa la relación personal de David. Esto significa la intimidad con Dios. Pero después vamos a ver que David utiliza a los sacerdotes. No anda por la vida como un princesito, no, yo tengo mi relación con Dios. Lo que Dios me diga a mí es, no, no, no. Acá estamos viendo una oración privada de David. Entiendan la oración privada. Pero después con los sacerdotes tenía la oración pública, utilizaba todos los medios de gracia. Hola Mercy Magallanes, ¿cómo estás? Daisy Alaba, bendiciones, mi hermana de Ecuador, gracias por estar ahí. Entonces, lo que le está diciendo, subiré a algunas de las ciudades de Judá, y Jehová respondió, sube. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá estamos viendo el primer dato. Jehová le está diciendo, sí, aprobado, subí, es por ahí. Y es así como tenemos que esperar muchas veces, en paciencia, esperando ver cómo se mueve la mano de Dios. Y fíjense que, por ejemplo, cuando David llega a Ziklag y ven que está todo quemado, ahí empieza a arrepentirse David y empieza a consultar a Jehová nuevamente. Y le dice, ¿perseguiré a los amalecitas? ¿Los alcanzaré? Fíjense que eran oraciones conforme a lo que estaba sucediendo. No estaba pidiendo que venga un ángel y que le solucione todo con un milagro. Entonces, lo que le dice, ¿seguiré a los amalecitas? Y Jehová le dijo, sí. Y acá le está diciendo, ¿voy a Judá? Sí, le está diciendo el Señor. Y no le está dando más precisiones. Cuando David tuvo que perseguir a los amalecitas, no le dijo ni por dónde Jehová. Él solo le dijo sí y tomas y va a buscarlo. Esto, lo que tenemos que entender es que es un contexto general. Dios obra en este contexto, primero en lo general. Lo general significa que voy a perseguir a los amalecitas, sí. Eso es lo general. Pero muchas veces queremos que Dios te diga todo y cómo termina la película y el final del cuento. No, 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 no. Paso a paso. Acá le está hablando algo general, sí, anda a Judá. Y David le podría decir, bueno, pero Judá es muy grande. Y eso es lo que va a consultar ahora. Fíjense que nos está diciendo que dice, ¿iré a alguna de las ciudades de Judá? Jehová respondió, sube, sí, anda. Bien, estamos en sintonía. Ahora, ¿pero en qué parte de Judá? Y nos dice, David volvió a decir. Fíjense que David vuelve a consultar. Y la oración es, volvió a decir, ¿a dónde subiré? Fíjense lo que son las oraciones de David. ¿Se entiende? La oración de David es, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Ahí tiene una oración. Jehová le dice que sí. Vuelve a orar y le dice, ¿a dónde subiré? Más específico, quiere estar más afinado. Y acá pasamos a lo que es el aspecto particular. En el aspecto particular es cuando ya es algo más preciso, pero primero debemos caminar en el contexto general, que es por acá. Y después que estemos ahí, vamos viendo y te va a ir mostrando paso a paso el Señor. Entonces acá vemos que David vuelve a consultar, pero ¿qué es lo que vemos en esta segunda oración de David? Que dice, volvió a decir, volvió a orar. Fíjense cómo está siendo formado este hombre de Dios, lo temeroso que es. Bien, Jehová le contestó, le dijo, sí, anda a Judá. No salió como un loco y a ser un rey. No, no, no. Estamos viendo que David dice, bueno, vamos a Judá, pero ¿a dónde? ¿A qué parte tengo que ir? ¿Qué significa esto en David? Estamos viendo un hombre de oración, pero también estamos viendo un hombre que tiene paciencia. Fíjense cómo los frutos empiezan a dar. David no se da cuenta, pero ya los frutos estaban empezando a salir. Estamos viendo que tiene paciencia.
Estamos viendo que tiene dominio propio. Ya estuvimos viendo que muere Saúl y en lugar de hacer una fiesta, hace un luto para todo el pueblo. ¿Se entiende? Eso es dominio propio. Y si un cristiano no tiene dominio propio, es porque no hay frutos. Entonces, acá estamos viendo que tiene paciencia, porque Jehová le responde, pero le vuelve a consultar. Sigue esperando. Entonces, después vemos que está esperando ahora. Entonces, ¿a dónde subiré? Y él le dijo a Hebrón. Y acá fíjense que ahora sí estamos hablando en lo particular, ahora sí es más preciso. Ahora es en Hebrón. Todo esto es en Judá. ¿Dónde es Hebrón? Bueno, vamos a Josué capítulo 15, versículo 13 un poquito. Vamos a ver qué era quiénes tomaron Hebrón. Josué capítulo 15. Versículo 13. Acá estamos viendo cuando empiezan a tomar la tierra prometida. En el capítulo 15 nos habla del territorio de Judá. Acá llegaron a la tierra prometida, cruzaron el río Jordán, ya se encuentran, ya van a tomar posesión junto con Josué, y vemos que Josué empieza a decir, vayan a tomar la tierra. En el capítulo 15 nos habla de Josué, del territorio de Judá. Nos habla de que fue conforme a la familia, llegado hasta la frontera de Edom. Bueno, empieza a dar los detalles geográficos. Pero en el versículo número 13 del capítulo 15 aparece un hombre muy importante en la Biblia y en los tiempos de Josué. Así como estamos viendo que David estaba con Jonatán, el que estaba con Josué, estamos viendo que era Caleb. Entonces, en el capítulo 15, versículo 13 nos dice, más Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Fíjense, Caleb tenía una promesa, porque fue uno de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida, y junto con Josué fueron los únicos que vinieron con ánimo y con aliento y confiando en Jehová que le iba a dar la tierra prometida. Pero el resto, los otros 10, vemos que todos no, que vamos a morir, son gigantes, nos van a comer como langostas. Entonces hay una promesa que cuando iba a llegar, tenía una parte de la heredad. El tema es que llega a la tierra prometida con 85 años aproximadamente. Decíamos, bueno, pobre, ya Caleb, un viejito chapatín, que bueno, dale un pedacito de tierra, total, ya está ciego, está viejo. Bueno, lo que vemos es que Hebrón, en esta región de Judá, era una zona alta, era una zona donde no se podía conquistar porque las zonas altas eran complicadas, y vemos que Caleb, encima, era un lugar de gigantes, los hijos de Anac. Entonces, y Caleb podría decir, bueno, yo ya estoy viejo, dame un territorio livianito, que no haya guerra, quiero descansar y terminar mi vida en paz. No, Caleb le dice, no, yo quiero eso. Yo quiero ir a pelear contra los gigantes. A mí dame batallas y peleas verdaderas, no me vengas con cosas. Un hombre de fe, terrible. Ya está. Y nos dice en el versículo 14, Caleb echó de allá, sacó a todos, los exterminó a todos, cumple con la voluntad de Dios que tenía que exterminar y matar a los habitantes de esa tierra. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imam, a Talmai, los hijos de Anac. Entonces, lo que estamos viendo es que toma Hebrón, que era una región alta, que ya lo había tomado Caleb. Entonces, volvemos ahora para saber ya lo que era Hebrón, y vemos que a David, recuerden que David es de Judá, recuerden que ahí están todos sus familiares, todas sus amistades y todo su entorno. Entonces, el Señor, David, mediante la oración, estamos viendo que primero tiene que ir en lo general, que es Judá. Fíjense que de 12 tribus es Judá. No era Efraín, no era Neftalí, no eran otras tribus, Judá. Ahora, dentro de Judá, el Señor le está diciendo Hebrón. Vemos que David ora y espera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Todo está siendo direccionado por Dios. David está siendo prudente. No se confía en su carne, no se confía en su imaginación, no confía en su corazón.
Pero no, hoy te predican, seguí a tu corazón. Buenísimo. Seguí a tu corazón. Bueno, sigo mi corazón. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Vamos a ser gay. Mi corazón me dice esto porque la Biblia, bueno, sigan así. Cuando vemos que nos vamos a las escrituras, lo primero que te dice es que no escuches a tu corazón porque es perverso y engañoso. Y esta es nuestra lucha. Entonces, ya estamos viendo que David tiene que ir a Hebrón. Versículo número 2. David subió allá. Fíjense, subió, nos está hablando que era un lugar alto. Y con sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Bueno, acá nos está mostrando de que David ya empiezan a tomar, van a este lugar con sus familias, con sus mujeres. Y fíjense que nos dice en el versículo 3, y llevó también consigo los hombres que con él habían estado. Estos hombres que casi lo querían apedrear a David porque habían perdido todo. Pero estamos viendo que ahora nuevamente David tiene el respeto, que nuevamente David tiene lo que es la autoridad delante de sus siervos y ya están llegando prácticamente al trono. Pero fíjense cómo se está dando de la manera de Dios. Esto no es, ay, yo soñé, voy a ser pastor, vamos a hacer esto, ay, no, yo soy un princesito, el Señor me lo tiene que dar. No. Hay que esperar la voluntad de Dios primero. David ya entiende el llamado. David ya sabe lo que es. Ya sabe para qué nació. Fíjense que ustedes si le preguntaban a David, ¿cuál es tu función? ¿A qué estás llamado? ¿Cuál es tu responsabilidad en esta vida? Yo voy a ser rey. Yo fui ungido como rey y voy a llegar a ser rey. Y me estoy preparando y quiero gobernar como un rey. Sabía lo que tenía que hacer. Estaba llegando. Pero hoy le preguntamos a cualquier cristiano y no saben para qué nació. Entonces un día tocan la guitarra, otro día cantan, otro día salen a evangelizar, otro día reparten arroz, otro día agarran la Biblia y quieren predicar. Bueno, y así andan por la vida y no hacen nada, pero eso porque no saben para qué nacieron, no encontraron sus talentos, no encontraron sus dones. Y andan así por el mundo. Como ese levita que aparece en Jueces, que era de la tribu, que era un levita de Judá. Ahí estamos viendo que no entendía nada ese muchacho y que andaba errante. Bueno, David, si bien estaba siendo un fugitivo, no andaba errante, sabía hacia dónde iba. Entonces le dice, llevó también consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Fíjense qué diferente ahora que están en el territorio donde Dios le dijo que nunca salgan. Nunca le había dicho Dios que salgan de ahí, pero David por sus propios tribulaciones, problemas, sale de Judá, porque claro, los de Keila lo traicionaban, los de Cis los traicionaba, Saúl lo tenía con la espada en el cuello, los filisteos que también tenían que pelear, le pedían ayuda a Nabal y había problemas, entonces estaba muy afligido y se va con los filisteos. Pero ahora está volviendo, fíjense que David ya entró en sí, ya quedaron atrás todos sus pecados, y ahí es donde vemos cuando la palabra nos dice que tus pecados serán blancos como la nieve, ya está de pie de nuevo, ya no tiene nada ya no tiene culpa, ya está caminando de nuevo. Pero ahora estamos viendo que actúa de diferentes maneras. Ya vemos que salió de Siclac. Siclac es el mundo. Siclac era todo lo que era la tranquilidad y la paz y todo lo que te da Babilonia y el mundo. Y nos dice, cada uno con su familia, los cuales moraron. Ahora, David, con su familia, con su ejército y la familia del ejército, David los está llevando a morar en la ciudad de Hebrón. ¿Se entiende? A morar. ¿Qué significa esto? Morar significa caminar bajo el abrigo del Altísimo, como nos dice el Salmo 91. Caminar bajo la obediencia de Dios. Eso es estar en Israel. Eso es estar morando. ¿Se entiende? El que habita al abrigo del Altísimo. Ahora David ya está bajo el abrigo del Altísimo. Está en el lugar correcto ahora. Desde ahí tiene que pelear. ¿Se entiende? No, nadie dice que va a ser fácil esto. Fíjense que David ahora se va a encontrar con gente que va a querer recuperar el trono. David se va a empezar a encontrar con un pueblo rebelde, como siempre, pueblo de Israel, duro de cerviz. Vamos a ver todo tipo de problemas civiles que hay en este territorio.
y David tiene muchos problemas. Entonces, vamos a ver cómo se está capacitando y cómo va a empezar a afrontar todos estos temas. Entonces ya están morando en Hebrón, ya están caminando tranquilos. ¿Se entiende? Es el que camina en santidad, el que camina en obediencia, así estaba el pueblo. Y en el versículo número 4 nos dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Fíjense que esto sí, inevitablemente es de Dios. Fíjense qué diferente que es. Hola, Udelia Harrick, ¿cómo andás? Fíjense lo diferente que es. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que ahora sí es de Dios. Porque David no se apresuró a tomar el trono. Si bien era lícito, pero no era la voluntad de Dios que David tome el trono porque sí, que vaya y que lo haga. Tenía que ser confirmado por Dios. Entonces ahora les dice, anda a Hebrón, llegan a Hebrón y Dios ya tenía preparados los hombres que lo iban a ungir como rey. Por eso vemos la mano de Dios. Cuando se ve la mano de Dios, decimos, esto es de Dios. Pero hay que discernir la providencia. Hay que discernir qué es lo que está pasando. Ya estuvimos viendo cómo interpretaba Saúl la providencia de Dios y cómo la interpreta David. Entonces, vinieron varones de Judá. Judá era una tribu grande, una tribu donde es el pueblo de David, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Estos hombres estaban en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque David era el ungido. Fíjense que David era el ungido y el resto del pueblo ni enterado. Ahora lo vamos a ver. Entonces, lo que vemos es que nos dice ungieron. Fíjense la diferencia. Nos dice que vinieron varones de Judá y ungieron a David. No dice David se ungió solo. Fíjense que hoy le preguntamos a los apóstoles, ¿quién te levantó como apóstol? Yo. Ah, buenísimo. Yo soy el profeta. ¿Y quién dice que sos profeta? Y yo. Yo soy el apóstol a las naciones. Yo. Bueno, acá estamos viendo que David no se autoproclama pastor. No se autoproclama un líder. No se pone un título de decir, obedézcanme porque yo nací, yo soy el ungido. No empieza con esas tonterías que hoy así camina el sistema religioso. Emilia se ríe. Emilia tiene amigos que dicen, yo soy el pastor. ¿Y de dónde sacaste eso? Yo lo soñé. Y si nos ponemos a imaginar que cuando soñamos cada estupideces, cosas sin sentidos, aparecen personas que no las vimos por ahí hace 40.000 años, estamos en un lugar, aparecemos en otro, deliramos, hay sueños que son perversos, que son sexuales, sueños de terror. Ah, pero el hombre toma un sueño y dice, esto me lo está diciendo Dios y lo pone a la altura de las escrituras. Y esto es buenísimo. Claro, como soñó, y no entienden que podemos soñar por nuestra psiquis, por nuestra mente. Yo por ahí miro una película de terror. Yo me acuerdo que una vez había visto los Gigi Ávila, exactamente. Una vez había visto en la serie esa un poco esa, de Walking Dead, que eran como muertos vivos. No era de terror la serie, porque era más de supervivencia y cosas así, no era de terror. Bueno, algunos ya la deben conocer. Y la vi, y hasta soñé una noche con esas cosas. Pero eso porque estaba mirando eso. O sea que la mente, cuando estamos pensando en algo, vas a soñar esas cosas. Entonces, si tu mente está pensando que vas a ser pastor, que querés ser pastor, que estás mirando al pastor y estás codiciando, yo tengo esta postura, yo tengo que estar ahí, yo tengo que predicar, todos me tienen que decir reverendo, todos me tienen que decir el ungido, yo tengo que vivir de los diezmos. Bueno, cuando una persona empieza a codiciar, su mente empieza a trabajar y obviamente que vas a soñar con eso. Claro, el tema es que después soñás que vas a ser un líder, un gran hombre, y terminas diciendo, Dios me dijo a través de sueños, como Gigi Ávila, cada sueño cuenta ese pobre hombre, pero bueno, va a tener que rendir cuentas a Dios. El tema es que David no se auto-unge, lo ungieron. Y esto es lo que tenemos que entender. Acá estos hombres tienen el respeto de David. Fíjense el sentido común. David mató a Goliat. David es el ungido por Samuel. David fue un hombre fiel cuando era un hombre de Saúl. David incluso hasta
siendo un fugitivo, servía y defendía al pueblo de Israel. Sentido común. Pero lo que vamos a ver siempre es que no siempre el sentido común es lo que reina. Sería tan simple si utilizaríamos el sentido común, pero vemos que la naturaleza caída comienza a jugar su papel. Entonces, acá estamos viendo que Dios cumple la promesa. Fíjense que cuando son promesas de Dios se cumplen. Cuando son deseos de tu corazón no se cumple nada si no está en sintonía con la voluntad de Dios. Entonces, vemos que David por momentos decía, bueno, al fin la espada de Saúl me va a clavar, al fin voy a morir. Entonces vamos al pueblo filisteo. Vemos que David no entendía que las promesas de Dios se cumplen, que hasta que no sea rey no iba a morir. ¿Se entiende? Entonces, vemos que ahora es rey, se cumple la promesa y nos dice, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabed, de Galad, estos son del otro lado del Jordán, son los que sepultaron a Saúl. Fíjense que ahora David es el rey, pero fíjense qué loco, que son 12 las tribus. Y acá nos estamos viendo que fue rey de Judá. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo que no es todo color de rosa, ya estamos viendo algo particular, pero David no es el rey de todo Israel, que él está ungido para ser el rey de Israel. Pero estamos viendo que ahora solamente es reconocido por una parte, por Judá. Entonces, vemos que los de Judá le dieron aviso diciendo los de Jabes Galad sepultaron a Saúl. ¿Qué es lo que había pasado? Recuerden que Saúl había sido escarnio, le cortaron la cabeza, expusieron los cuerpos, se reían, se burlaban, le sacaron las armas, los llevaron con sus dioses paganos. Y los de Jabes de Galad recuperaron los cuerpos y los quemaron y le dieron una sepultura digna. Entonces, acá le dicen a David, fíjense que ya empieza a gobernar, fíjense que ya ya cambia la postura, no es el mismo fugitivo que estábamos viendo. Llega a ser el rey, pero de Judá, de una sola tribu, una de 12. Y vamos a ver que desde este contexto David empieza a servir. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces vemos que David, igual con esa desventaja que tenía contra Goliat, igual que esa desventaja que tenía contra el ejército de Saúl, el Señor siempre lo sacó adelante. Y ahora lo estamos viendo en la misma situación. David, rey de Judá. Y fíjense que ahora se va a tener que enfrentar a muchos enemigos. ¿Y cuál va a ser el principal enemigo a partir de ahora? El resto del pueblo de Israel, claro. Si obviamente ellos son el pueblo de Dios. Ahora va a empezar a haber una guerra civil. Va a haber problemas. Nadie dice que David, bueno, todo color de rosas, ahora es el rey y a reinar desde el trono. No, estamos viendo el esfuerzo que hay. Hola Silvia Rojas, ¿cómo estás? Bendiciones, gracias por estar ahí. Entonces, en el versículo número 5 nos dice, envió David mensajeros a los de Jabes de Galad. Fíjense que ya empieza a reinar. Ya empieza con sabiduría a reinar y a hacer lo que le corresponde, lo que Saúl no hacía. Saúl a lo único que se dedicó fue perseguir a David. Pero acá nos dice que envía mensajeros a los de Jabes de Galad, diciendo, benditos seáis vosotros de Jehová. Fíjense que empieza a aparecer Jehová en la lengua de las personas. Como este hombre va a hacer que el pueblo empiece a poner este nombre en alto nuevamente. Entonces, Sergio Da dice, ¿aparecen los falsos profetas vestidos de oveja? Exactamente, Sergio, así son. Fíjense que acá estamos viendo que bendito sois vosotros de Jehová. Estos a los de Jabes de Galad, los que recuperaron los cuerpos de Saúl y de los hijos de Saúl. Dice, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor. Fíjense qué rey. No quiere ganarse el favor del pueblo pisándole la cabeza al rey anterior, que es como hacen hoy las campañas políticas. Aparece un presidente. Yo a ustedes los voy a llevar a la conquista y a ser el mejor país, pero no como los otros que los endeudaron, no como los otros que son malos, no que son perversos y yo soy muy bueno. No, David no tiene esa postura para gobernar. Por eso estamos viendo que les dicen, benditos son ustedes. ¿Por qué? Porque habéis hecho misericordia. Ese acto de recuperar los cuerpos era un acto de valentía, porque había que meterse en territorio de los filisteos y todo, era el trofeo de ellos. Entonces les está diciendo, benditos
que habéis hecho misericordia con vuestro Señor. Acá está hablando con Saúl dándole la sepultura. Acá está hablando de Saúl. Este señor le está poniendo al rey. Ustedes tuvieron honor. Dignamente defendieron el nombre de Saúl. Qué hombre de Dios. Cualquier otro, bueno, Saúl ya está, se lo tenía bien merecido. Yo no soy quien para jugar. No. David está poniendo en alto el nombre de Saúl y empieza a gobernar con principios. Con principios que tienen una comunión con Dios. Entonces, lo que estamos viendo es que por un lado lo pone en alto a Saúl, pero por otro lado los está elogiando a los de Jabes de Galad. Están ganando el favor del rey. Le está poniendo en alto, los está elogiando y les está diciendo que fueron muy valientes. Y estas cosas es lo que empieza a levantar al pueblo de Israel. Es lo que empiezan a ver un rey justo, un rey que tiene sentido común, un rey que es temeroso de Dios, un rey que es sabio. Esto es lo que van a empezar a ver en David, pero el resto no lo van a ver, obviamente. Entonces, vemos que ahora está elogiando a los de Jabes de Galad, versículo número 6. Ahora pues, Jehová, haga con vosotros misericordia. Entonces, acá los está elogiando, los está poniendo en alto, está poniendo a Dios en medio, les está diciendo que Jehová haga misericordia y verdad. Y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que ganan el favor de David, pero no, porque fíjense que la malecita quería ganar el favor de David mintiendo, poniéndose en una posición falso y David lo mandó a matar. Ahora estamos viendo que está poniendo en alto la valentía de los hombres de Jabes de Galad y está diciendo que yo os haré bien por esto que habéis hecho. ¿Qué es lo que está haciendo David? Está unificando el pueblo, lo que Saúl no había hecho. David ya empieza a reunir el pueblo. Ya empieza a los actos de valentía, los empieza a poner en su lugar. Cuando antes lo que gobernaban eran los cobardes. ¿Hoy somos este tipo de líderes nosotros? ¿O solamente nos dedicamos a cortarle la cabeza a todos? Y que están todos mal menos yo. Bueno, si pensamos así, somos igual que Saúl. Pero David lo que está haciendo está levantando un pueblo que hizo un buen gesto y David lo pone en alto. Entonces, lo que empieza es que por un lado, a esto, fíjense el contexto de que cómo está esto. Vienen de una derrota abismal. Vemos que los filisteos se enseñorean ahora. Vemos que Israel está totalmente indefensa, no tiene norte, no tiene nada, está totalmente a la deriva Israel. Entonces lo que está haciendo David está unificando nuevamente para ponerse firme, está levantando un imperio en ruinas. Entonces, Gabriela Mejía, bendiciones, gracias por estar ahí. Entonces, lo que estamos viendo es que David está elogiando a estos hombres, les pide apoyo, porque ahora David se va a tener que poner firme, va a tener muchos problemas. Entonces está pidiendo el apoyo del pueblo, que es así como debemos caminar los hijos de Dios, con el apoyo de nuestros hermanos. ¿Se entiende? El apoyo en todo. A ver, hoy, ¿cómo se llama el apoyo en el sistema religioso? Vamos a hacer una ofrenda de amor, vamos a hacer un diezmo, vamos a hacer una ofrenda generosa, esfuércense, que hay que hacer el piso, que hay que hacer la iglesia. No es ese el esfuerzo que está pidiendo David. David está pidiendo el esfuerzo en el contexto que les corresponde a cada uno, a la responsabilidad que tiene cada uno. ¿Se entiende? Si yo estoy dando la palabra, y es lo que estoy haciendo, el Señor me demanda un esfuerzo para cumplir con lo que estoy haciendo, con mi responsabilidad. ¿Se entiende? Y en ese contexto, ahora, ¿a vos qué te corresponde? ¿Qué tenés que hacer? No sé, yo solamente soy una dulce palomita que anda por el mundo que no sabe qué hacer. Yo no tengo el llamado de nada. Bueno, tenés el llamado de vago, parece. Pero lo que vemos es que vemos que cuando todas las cosas están en su lugar, cada uno va a empezar a servir desde su posición, desde su lugar, en el contexto en el que fue llamado cada uno. Y esto es lo que está empezando a levantar David.
Está empezando a pedir el apoyo de los guerreros, del pueblo, de todo, unidad. Y fíjense que todo esto no lo hace en un contexto de que se sube a una plataforma. Pueblo mío, ahora los voy a llevar a la victoria porque el tiempo de paz ha llegado. No empieza a hacer campaña política, David. Lo que vemos en el versículo número 7, fíjense lo que dice, esfuércense. ¿A qué les suena esta palabra? Josué, esfuércense, lo mismo. El pueblo de Josué tenía que ir a vencer una nación que estaban todos armados hasta los dientes y más grande que Israel. Y ante esa situación le empieza a dar aliento, les empieza a dar esfuerzo, pero no con psicología, con fundamento bíblico. Entonces le dice, esfuércense. ¿Qué significa esforzarse? Mantenerse firme, sin caer, sin desmayar. Esto es lo que significa. Entonces, esfuércense, le está diciendo, con las fuerzas que tienen, utilícenlo y estén firmes. Entonces, esfuércense. Pues ahora vuestras manos y sed valientes. Fíjense, David está utilizando las mismas palabras de Josué. Esfuércense, sed valientes. Y está en un contexto adecuado. No le viene fíjense el sentido común de David, que no les empieza a hacer una imposición de manos, no empieza a hablar en lenguas, no empieza a tirar un polvito mágico o a hacer un conjuro para que todo les vaya bien. No empieza a hacer esas locuras y que algo espiritualoide los salve o les dé ánimo. Fíjense que ustedes van a una iglesia pagana, apóstata, como la que estamos acostumbrados a ver, y ante las situaciones de prueba, de crisis, empiezan a hacer cualquier cosa, menos lo que se les demanda como hijos de Dios, supuestamente. Bueno, David lo que le está diciendo, le está dando ánimo, que sean esforzados, que sean valientes. Dice, pues, muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Entonces acá lo que está haciendo David no viene de una manera prepotente a decir yo soy el rey, me obedecen y acá está el látigo, jupish. No se presenta así. Está empezando a reconocer los valientes, está empezando a ganar el favor de las personas. David lo está reconociendo a estos hombres por valientes y los está uniendo para ir a la guerra. Los está diciendo que se esfuercen. Hay que restaurar toda esta nación, hay que levantar todo esto que está en ruinas. Los filisteos están atacando por todas partes, se están enseñoreando por todas partes. Y esto es lo que ya David lo primero que está haciendo, que se pone firme. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Le está dando ánimo. Con versículos bíblicos, esfuércense, sé valiente. El versículo está siendo correcto para la situación en ese momento. David tenía Biblia, tenía palabra. Pero hoy, ante esta situación, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estamos con Cristo, somos más que vencedores. Así que ya está, con esto ya ganamos cualquier guerra. Y ni hablar si cantamos la canción Los muros caerán, porque cuando gritemos, vamos a gritar tan fuerte que se va a desmayar Goliat, se van a desmayar los filisteos y todos. Bueno, sigan pensando así. Así les va. Entonces acá le está diciendo que David fue ungido sobre la casa de Israel. Fíjense cómo está comenzando a levantarse David como un hombre de Dios. Prudente, está buscando en Dios, aprende de la lección, tiene paciencia, ora, va al lugar indicado y desde el lugar indicado empieza a servir. Si no estás en el lugar indicado, es medio complicado que sirvas. Recuerden que David estaba con los filisteos y con los filisteos quería matar a los amalecitas. No podía servir, no servía de nada matar a los amalecitas desde los filisteos, con mentiras y con engaños. Y ahora, vamos a ver un poquito, fíjense, vamos a seguir con la lectura. En el versículo número 8 aparece alguien que era familiar y general de Saúl. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que todos los hombres murieron, todos los guerreros de Saúl, sus hijos, todo. Pero fíjense qué loco que el general está vivo. Fíjense qué loco. Y nos da que pensar, ¿dónde estaba este hombre? ¿O qué estaba haciendo? Porque si sobrevivió, porque murieron todos, nos dice la palabra. Bueno, en el versículo número 8 nos dice, acá vemos que hay una guerra entre David y la casa de Saúl. Fíjense que David no la tiene tan fácil.
Murieron casi todos los hijos, queda uno. Entonces nos dice el versículo número 8, pero Abner, hijo de Ner, este Abner era familiar, era muy allegado a Saúl. Abner era el que cuando David le toma la vasija de Saúl, toma la lanza y se para del otro lado y lo empieza a poner en vergüenza. Le dice, sos digno de muerte porque no protegiste la seguridad del rey. Ese mismo. Bueno, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl. ¿Qué hace el general? Supuestamente tendría que morir como el capitán del barco hasta la muerte. No, se salvó el tipo. Vamos a ver. Tomó a Isboset, hijo de Saúl. Acá aparece Isboset. Isboset significa hombre de vergüenza. Este es un hombre que no servía para nada. Un hijo de Saúl. Pero ¿qué es lo que hace este hombre? Acá estamos viendo un hombre que va a empezar a levantar una rebelión. Este es un hombre que cuando David es levantado como rey, que David es un tipo de Cristo, aparece este hombre que va a hacer lo posible, ¿para qué? Para que David no sea el rey. La oposición. ¿O ustedes se piensan que ya listo, terminó el libro de Samuel, David fue rey, y Ferín Colorado, colorín colorado, este cuento ha terminado? No, recién empieza esto. Y fíjense cómo tiene todo el panorama en contra de David. Pero en ningún momento lo vamos a ver a David diciendo, ay, pobre de mí, ay, la verdad que todo el mundo está en contra mío. No, tiene momentos que, pero se levanta. Esto es lo bueno. Pero hay gente que vive lamentándose de todo. Bueno, entonces acá estamos viendo que tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. ¿Qué es lo que vemos? Acá este hombre, después de la guerra, rápidamente tiene una estrategia, ya lo tenía todo pensado. Fíjense que esto es todo que termina la guerra y ya automáticamente pasa esto. Entonces, este hombre, ¿qué es lo que vamos a ver en este hombre? Este significa el político que no quiere perder el cargo. Este hombre no quiere perder su prestigio, no quiere perder su cargo, no quiere perder sus honores. Y lo mismo vemos con los fariseos. Los fariseos no querían perder su cargo, no querían perder todos sus títulos y sus honores y el respeto. Por eso odiaron a Jesucristo. Y acá estamos viendo la misma imagen, cómo Abner no quiere perder su posición y se enfrenta en rebelión delante de Dios contra el rey oficial. Porque recuerden que David es el rey, es el ungido. Y ahora ya Dios lo ungió como rey. El tema es que solamente es el rey de Judá. ¿Qué significa esto? Que las restantes 11 tribus no están a favor del rey. Fíjense qué loco. Y siempre estamos viendo más o menos los mismos cálculos. Recién dijimos que Josué y Caleb fueron con 10 hombres más a espiar la tierra prometida. 10 eran los que estaban en contra. Y de los hijos de Dios habían 2. Ahora estamos viendo 11 tribus rebeldes y una que reconoce la autoridad de Dios y que David es el ungido. Entonces acá estamos viendo que tomó a Isboset, el hijo de Saúl, que significa hombre vergonzoso, y lo llevó a Mahanaim. Lo llevó a un lugar más tranquilo. Acá estamos viendo que rápidamente Abner arma una estrategia que ya lo tenía pensado, y nos dice en el versículo número 9, y lo hizo rey sobre Galad. Fíjense que es Abner el que hace rey a Isboset. ¿Se entiende? Entonces acá lo que estamos viendo es la rebelión. Cómo automáticamente el hombre, enemigo de Dios, dame cualquier opción. Barrabás, prefiero a Barrabás antes que Jesucristo. Y acá lo mismo. Acá vemos que no solamente Abner hace esta estrategia, sino que todo el pueblo elige a Abner y todo el pueblo elige a Isboset. Es un hombre de vergüenza. Es un vago, no sirve para nada, no importa. Cualquier cosa menos Cristo. Cualquier cosa menos David. Cualquier cosa menos un hombre de Dios. Dame cualquier opción. Elegí 2 opciones. O venimos de un choque de planetas o venimos de la creación divina de Dios. No, choques de planetas. Yo prefiero venir de un choque de planetas. Ah, buenísimo.
¿De dónde venimos? ¿Del mono o de creación divina? No, 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 yo vengo de un mono y estoy tan orgulloso de venir de un mono antes que venir de Dios, prefiero venir de un mono. Ahí está el hombre con su naturaleza pecaminosa, enemigo de Dios. Entonces, lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Esto significa que lo hace rey sobre 11 tribus. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un pueblo rebelde por excelencia. Estamos viendo un pueblo que saben que David es el ungido, saben que David, pero ellos ignoraban por completo. Prefieren otra opción. Vamos en contra de David. Entonces, ¿esto qué causa? Esto causa una guerra civil automáticamente. No se puede oponer a un orden establecido. Donde hay un rey no se puede levantar otro rey. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a ver es que todo esto le llevó 7 años y medio a David. Todo esto le llevó un tiempo donde hubo esta guerra, donde estuvo reinando Isboset. Entonces, en el versículo número 10 nos dice, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años. Solamente los de las casas de Judá siguieron a David. Entonces acá estamos viendo una parte que es fiel. Acá nos representa el pueblo fiel, el pueblo, el remanente de Dios. ¿Se entiende? Que están siguiendo a David. Y así es como vemos, en el sistema religioso solamente hay un pequeño pueblo que son los que siguen a Cristo. Por ejemplo, yo la otra vuelta estaba viendo estos que creen en el rapto, que hay un rapto secreto, que por ahí estoy hablando, y en una desaparezco y queda la ropa. Esto es lo que piensan muchos. Eso porque, bueno, toman la Biblia y la leen como quieren. Pero vi un video que hacían que estaban tocando la guitarra en una iglesia, estaban todos adorando, todo, y en un segundo desaparecieron todos. El guitarrista, el pastor, todo. Yo, si fueran consecuentes con la Biblia, y si pasaría ese rapto, yo les puedo asegurar que va a pasar el rapto y la gente no se va a enterar. Es falso, pero obviamente si llegaría a pasar que solamente se van los salvos al cielo, la iglesia no se va a enterar. Porque las iglesias van a seguir llenas, van a seguir cantando, van a seguir bailando, van a seguir vomitando, haciendo su show, que si hay algún verdadero y desaparecen ni se enteran. Pero escuchamos a ciertos pastores, como Armando Alducin, que anda diciendo, no, va a ser un caos el día van a chocar los aviones, va a haber un caos porque van a desaparecer mucha gente. No sé, la palabra siempre nos muestra que es un remanente mínimo. Elías decía, solamente yo he quedado. Y el Señor le dice, no eran solamente vos. Son 7.000 rodillas que no se han inclinado a Baal. Bueno, de millones de personas, 7.000 no se inclinaron a Baal. Entonces siempre el remanente es mínimo. El camino angosto es angosto de verdad. Entonces acá estamos viendo que, por un lado, estamos viendo un pueblo sin discernimiento que eligen seguir a Abner, que eligen seguir a un traidor. Exactamente, la dispensación, John MacArthur también es un hombre que piensa en el rapto y toda esta ideología. Pero bueno, todo eso ya lo estudiamos, ya les recomiendo que estudiamos el libro de Apocalipsis y fue una maravilla estudiar ese libro, nos dio mucha luz y está en mi carpeta de YouTube, así que se los recomiendo que cuando tengan tiempo que lo puedan estudiar, que los va a dar mucha tranquilidad y mucha paz. Al contrario de lo que es la dispensación, que te trae traumas, no tienen paz, están paranoicos, están locos. Y yo lo veo a Armando Alducin, un hombre que tiene mucho conocimiento, muchos años como pastor, y lo que veo es un hombre paranoico. Un hombre que está, porque el rapto ya viene, si no es hoy, es mañana. Y ya tiró fecha, ya dijo cosas, y porque va a pasar esto, y van cambiando las teorías, bueno, eso es paranoia. Cuando uno de los principales atributos del Espíritu Santo es la paz, la paciencia, la benignidad, todas esas cosas, pero en pastores no los vemos. Entonces, no en Apocalipsis, exactamente. John MacArthur no en Apocalipsis, no, si tiene esa teoría ya no es totalmente, bueno, pero para eso hay que estudiar tampoco. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la rebeldía de, primero, a ver, Abner ya lo estamos viendo que se levanta como un rebelde. Ya estamos viendo que
en el servicio al pueblo de Israel no vemos nada, ningún fruto. No vemos ningún tipo de valentía. No lo vimos peleando contra Goliat. No lo vemos servir para nada, más que perseguir a David. Y ahora este hombre sobrevive de una manera milagrosa, no sabemos cómo, no muere en la batalla, murió el rey, murieron todos cuando todos tendrían que haber dado la vida por el rey, pero este hombre no. Y no solamente sobrevivió, sino que ya hace una estrategia para levantar y él mismo lo hizo rey a este hombre, a Isboset. Entonces, lo que estamos viendo es un traidor, un hombre rebelde, un hombre que está en contra del orden establecido y por sobre todas las cosas está en contra de Dios. Entonces, estamos viendo que Abner es el traidor y en el versículo número 11 nos dice, y fue el número de los días de David que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Acá estamos viendo que 7 años y 6 meses hubo esta guerra, este conflicto, guerra civil. ¿Se entiende? Problemas. Una tribu contra 11. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hasta el momento? Este mismo pueblo. No me voy ni al de Moisés, que ya eran rebeldes por excelencia, no me voy a Números, no me voy a Jueces, que si bien está la continuación, no me voy a esos tiempos. Me voy a partir de acá, de estos añitos y tipo contemporáneo de lo que estamos viendo. Este pueblo fue rebelde a Dios porque quiso un rey y no quiso a Dios. Rechazaron a Dios. Fíjense qué lindo. Después vemos que este pueblo siguen ciegamente a Saúl. Vemos que este pueblo rechazaron a los jueces, rechazaron a Samuel, vienen rechazando a todos los jueces. Fíjense que este mismo pueblo es el que rechaza a todos los profetas, desde Reyes en adelante, cuando empiezan a aparecer los profetas, rechazaron a todos, es más, los mataron a todos. Y este es el pueblo que por excelencia rechazaron al Hijo de Dios. Ah, pero no hay como el pueblo de Israel, ¿eh? No, pueblo santo. Entonces, tenemos que estar atentos a lo que es el remanente, el verdadero pueblo santo. Y lo que nos muestra la Escritura, que siempre, aproximadamente un 90% de todos los pueblos que pasaron eran hijos de Satanás. Pero ellos se llamaban pueblo de Israel. Ellos eran el pueblo santo. Pero sus actos nos mostraban que eran hijos de Satanás. Entonces acá estamos viendo este pueblo totalmente rebelde. Versículo número 12. Abner, hijo de Ner, salió desde Mahanaim a Gabón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Versículo número 13. Y Joab, acá aparece un nombre que va a ser muy importante. Atento con este nombre que es Joab. Así como estamos viendo que Abner era la mano derecha, el general del ejército de Saúl, Joab termina siendo la mano derecha y jefe general del ejército de David. Y no solamente eso, sino que después lo vamos a ver que a David lo tiene un poquito entre las cuerdas porque es él el que manda matar a Urías Eteo cuando David le da la orden y lo encubrió todo. Entonces él tenía como una complicidad con David más íntima. Pero bueno, acá estamos viendo que es Joab, hijo de Sarbia, que esta era la hermana de David, y nos dice que eran los siervos de David. Acá estamos viendo que era el sobrino. Este es el sobrino, ya lo habíamos visto en Crónicas que estaba por ahí. Entonces, acá aparece el general de David. ¿Qué es lo que tenemos? Fíjense que guerra. Lo que tenemos, un rebelde. Lo que tenemos del otro... Y ahora le preguntábamos a Abner y ellos eran el pueblo de Dios. Ellos eran los elegidos, ¿eh? Ellos eran el pueblo santo de Israel. Entonces acá estamos viendo que hay una guerra civil. Entonces se levanta Joab y los siervos de David, los hombres valientes, ahora tienen que defender esta rebelión contra este reino. ¿Se entiende? El reino establecido, tenían que luchar. 7 años y medio nos dice la palabra que estuvieron luchando. Entonces nos dice que los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Acá estamos viendo que se están preparando para un enfrentamiento y esto es lo que correspondía, porque el rey tenía que solucionar esta situación, no podía vivir con esta rebelión. Por eso acá vemos que no hubo paz durante estos 7 años y medio. Versículo número 14. Y dijo Abner a Joab,
levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron el número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Bueno, acá estamos viendo que es 12 contra 12. Cada uno se echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a un lado, y cayó a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Hasurim. Bueno, esto significa filo de espada. Este es un lugar donde la guerra civil llevó a la muerte de estos hombres. ¿Qué es lo que estamos viendo? Fíjense lo que está haciendo la rebelión de Abner. Está llevando a gente inocente a morir. Y lo más lindo del pueblo de Israel, claro, que para eso estamos los hermanos, hermanos en Cristo. Para eso estamos nosotros que matamos a todos nuestros hermanos. Bueno, acá estamos viendo ese ejemplo, guerra civil, problemas en la iglesia, odio, que se odian a muerte, que hay peleas, que hay conflictos, que hay riña. Incluso hasta debates teológicos y posturas y todo, que si bien es sano, pero hay veces que solamente se terminan buscando peleas y humillar a las personas y pisarle la cabeza y sentirse en una posición de superioridad. Y pasa el orgullo religioso. Entonces, todas estas cosas son los conflictos que trae la guerra civil. Es la guerra en tu casa. Entonces, ahí estamos viendo la guerra en tu iglesia y no solamente en eso. Cuando vos llegás a tu casa y no le hablas a tu mujer, o ella no te quiere hablar, o no te cocina y decís, bueno, y están peleando, y ahí estamos viendo la guerra civil lo mismo. Estamos viendo cómo se están peleando y lastimando entre ellos. Cuando peleamos con nuestros hijos, que desobedecen a los padres, que deshonran a los padres, que los padres son severos con sus hijos, lo mismo, guerra civil se llama eso. Que Dios no está para nada de acuerdo en eso. Esto tenía que estar unidos, peleando contra los filisteos. Pero David ahora se encuentra con que tiene que pelear contra el mismo pueblo y contra los filisteos, que encima vienen victoriosos. Fíjense cómo funciona. Y nosotros también tenemos que luchar con lo mismo. Tenemos que luchar contra el sistema religioso, contra los Maldonado, contra los Gille Ávilas, contra los soñadores, contra todos. Y encima tenemos que luchar contra el mundo, contra las ideologías de género, contra todo lo que Satanás está metiendo del mundo. Y si fuera poco, tenemos que luchar con nuestro corazón perverso, que ese sí es el peor de todos. Ah, pero eso sí, aceptá a Cristo, que todo te va a ir color de rosas. No sé de dónde sacan eso. Entonces, por eso nosotros debemos estar consultando a Jehová constantemente. Tenemos que estar en sintonía, arrepintiéndonos de nuestros pecados de la misma manera que lo está haciendo David. Ese es el ejemplo. Entonces, acá estamos viendo que en este lugar el campo se llamó filos de espadas de los adversarios, que eran del mismo bando. Ese es el problema. Filos de espadas se mataron entre ellos. Versículo número 17. La batalla fue muy reñida aquel día. Fíjate, nos está diciendo que eran guerras de verdad, ¿eh? Esto no eran princesitos, pero se estaban matando porque, bueno, a ver, el rey, la autoridad establecida por Dios estaba siendo atentada por el mismo pueblo. Y nos dice que Abner y los hijos de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Fíjense que cuando todo comienza a estar en su lugar, por más que todo sea en contra para los hijos de Dios, fíjense que David tiene un pueblo que ya está establecido, un ejército, ya tiene varias tribus del otro lado, y David recién está arrancando con esto. Hay diferencias numéricas y hay en todo, si bien son 12 contra 12, pero vemos que lo que estamos viendo es que David tiene todo un panorama en contra, pero vemos que cuando todo está en su sitio, todo está en su lugar, Dios inevitablemente empieza a cumplir su palabra, las promesas. Esfuérzate, sé valiente, entonces harás prosperar tu camino. Entonces vemos que David es un hombre que está totalmente arrepentido de su mal caminar, ha pedido perdón por sus pecados, empieza a utilizar los medios de gracia, empieza a consultar, empieza a ser prudente y Dios le empieza a dar las victorias. En ese contexto, pura y exclusivamente Dios va ejecutando sus milagros en nuestra vida. Pero nosotros queremos caminar como queremos, como impíos, de la manera con vagancia, con pereza, con soberbias, con pecado, y que Dios me cumpla todos los deseos. Y esto lo que traen son cristianos resentidos, porque después no se cumple nada,
Y hasta después se terminan engañando a sí mismos. Ah, mi vida es toda de milagro. Y yo, de todas estas personas que le digo de los religiosos, cuando los veo por las redes sociales, todo lo único que veo es, ay, qué lindo, Juanito, mi hijo menor cumplió años, gracias Dios por mi hijo tan bonito. Claro, lo único que tiene es mostrar un hijo que cumplió años. Pero después vemos que Dios está ausente en sus vidas. Bueno, acá estamos viendo que todo está en su lugar con David. Entonces Dios le está empezando a dar la victoria a los siervos de David. Fíjense qué loco. Dios es fiel, el hombre es el que es infiel. Pero David tiene que tener paciencia, tuvo que saber esperar. Entonces, en el versículo número 18 nos dice, estaban allí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Atento con este hombre, Asael, que estos son los sobrinos de David, que eran los guerreros de David. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, o sea que este se ve que corría, este se ve que era rápido. Y en esa época no existían los remis, no existían esas cosas. Y nos dice que, y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Bueno, acá estamos viendo que este hombre está persiguiendo a Abner, el sobrino de David, que es el hermano de Joab y del otro hermano Abisai. En el versículo número 20 nos dice, y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate de la derecha o de la izquierda. Acá lo que estamos viendo es que lo tiene como en un enfrentamiento, y lo que está diciendo Abner es, bueno, que se corra, que acá va a correr sangre, le está diciendo. Entonces, apártate de la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Lo que está queriendo hacer Abner, una especie de sobornar, tomate los despojos, andate, ya está, lo dejamos ahí. Pero acá estamos viendo que este es un valiente de David. Este es un hombre que quiere ir en esta guerra a cortar la cabeza del problema. Entonces nos dice en el versículo número 22, y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? ¿Qué es lo que está diciendo? Si no te corres, te voy a tener que matar. Y si te mato, fíjense que Joab era un valiente en el pueblo de Israel, era conocido en el pueblo de Israel. Entonces lo que le está diciendo, ¿cómo voy a mirar a los ojos si mato al hermano de Joab? Esto es lo que está diciendo Abner. Entonces, en el versículo número 23 dice, y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel día, y murió en aquel mismo sitio. Vemos que ahora Abner lo clava, le sale por la costilla y le sale por la espalda, le clavó la lanza. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que lo mata sin necesidad. Estamos viendo que lo único que le importa es su posición, obviamente, que esta era la guerra, lo que no quería soltar. Y lo que estamos viendo es que era innecesaria esta muerte. Entonces nos dice, y todos los que veían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto. Versículo número 24. Más, Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, en que delante de Guía, junto al camino del desierto del Gabaón. Versículo 25. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Luego de que este hombre, Asael, muere, los hermanos, Joab y Abisai, como loco, imagínense, con esta sed de venganza, lo están persiguiendo a Abner. Nos está diciendo que hasta que se puso el sol, los persiguieron hasta abajo de la cama. Estaba media complicada la situación para Abner. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos dice que, versículo 25, se juntaron los hijos de Benjamín, aparecen de una tribu, los hijos de Benjamín, y nos dice, en pos de Abner, formando un solo ejército, salen a defender a Abner. Esto es lo que estamos acostumbrados a ver en el sistema religioso. No se meta con el ungido de Dante Gebel. No, con Yesenia Ten no hay que meterse porque es una mujer de Dios. No, con Maldonado no hay que decir nada porque es un ungido y te va a caer una maldición si hablas mal de él. Lo mismo. ¿Qué hace
este pueblo, en lugar de estar del lado de David, vemos que su naturaleza impía, rebelde, se va detrás del impostor, se va detrás del traidor, se va detrás de un cobarde, que este hombre tendría que estar muerto en la guerra como un hombre de honor. Este hombre tendría que estar en el medio del cántico que hizo David, en el medio de esta endecha que hizo, poniendo en alto a los hombres caídos, pero no, vemos que sobrevivió este hombre. ¿Y qué hacen los de Benjamín? Bueno, vamos a defender a Abner. No toquen a los ungidos. Como el otro día, insisto, hice un video medio chistoso de Gille Ávila que dice que él estaba orando, dice que él hizo inclinar a Cristo al lado de él, hice que se inclinara a Cristo, entonces estaba orando con Cristo, dice. Yo no sé qué fuma ese pobre tipo, qué fumaba. Y después dice que siente una presencia que se le pone detrás de él y dice que era el ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte le dice, vengo a buscar a uno de tu familia. Y nosotros decimos, pero esta clase de hombres, ¿qué están predicando? ¿Qué tipos de fábula? ¿Qué están hablando? ¿De conjuros? ¿De magia negra? Bueno, el tema es que algo tan ridículo, algo tan patético, la gente trata de hereje al que se ríe de esas cosas. Y nosotros terminamos diciendo, pero estos están totalmente locos. Hola, Dani, con contexto, ¿cómo andás? Dani Mejías, gracias por estar ahí, hermano querido. Entonces, estas cosas suceden. Exponemos el error de los falsos maestros, y acá tenemos hermanos que denuncian siempre a los falsos maestros, ¿y qué es lo que reciben? Lo mismo, un ejército que se ponen a defender al impío. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Joab y Abisai están persiguiendo a Abner, a este general perverso. Pero nos dice que se juntaron los hijos de Benjamín del lado de Abner y formaron un solo ejército. Ustedes arrójenle una piedra a los falsos maestros y van a ver cómo se junta el ejército. ¿Y cuándo no Benjamín, ¿Cuándo no Benjamín? Pueblo religioso, religioso, religioso. Ya vemos que tuvieron problemas con Jefté, ya tuvieron problemas con Gedeón, ya vemos que tuvieron una guerra civil, casi se exterminaron, pelearon contra todos, rebeldes, a más no poder. Por eso cuando vemos en la profecía de Génesis capítulo 48, vamos a Génesis 48, vamos a ver un poco para que vean cómo se cumplen las profecías. Vamos a Génesis capítulo... Vamos a Génesis capítulo 49, perdón. En Génesis capítulo 49, versículo 27, cuando Jacob, Israel, está dando las profecías a sus hijos, que son las tribus, nos dice en el versículo 27, Benjamín es lobo arrebatador. Fíjense lo que es la profecía para esta tribu. Ahí estamos viendo un lobo arrebatador. Acá estamos viendo el pueblo de David, bajo la voluntad de Dios, los hombres de David, luchando en el contexto en el que les toca vivir por su nación. Esto no era una guerra por sus intereses, por principio, no. Estaban bajo la voluntad y la cobertura de Dios ellos. Estaban persiguiendo a Abner. Abner era el impostor, Abner era el traidor. Pero ¿qué es lo que hace? Aparece Benjamín, lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá sus despojos. Entonces acá estamos viendo que siempre fue una tribu picante, siempre fue una tribu religiosa, siempre fue una tribu que tuvo problemas con todos, con Jefté, con Gedeón, de acá sale Saúl. Fíjense que Saúl, ¿de dónde sale? De Benjamín. ¿Quién sale también de Benjamín? Saulo de Tarso. Mamita, ese sí que había que temerle a Saulo de Tarso, que obviamente después fue el apóstol Pablo. Entonces vemos que Benjamín siempre fue religioso, siempre ciego, siempre lo estamos viendo. Entonces estamos viendo que Benjamín se pusieron en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron un alto en el cumbre del collado, lo defendieron. Lo mismo, hablen del siervo Gille Ávila y van a ver el ejército que están defendiendo a Abner. Hablen de Dante, gente que son impíos y hablan blasfemias. Y la gente no, los defienden y los defienden. Bueno, siempre estamos viendo lo mismo. Versículo número 26. Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Fíjense lo que está diciendo. Está diciendo
que le diga al pueblo de David que deje de perseguir a sus hermanos religiosos. Lo que estamos viendo es que ustedes son los culpables, ustedes son los impostores, y el que estamos viendo el impostor es Abner. ¿Se entiende? Entonces le está queriendo decir, no, vuélvanse, dejémoslo todo como está, porque ustedes están persiguiendo al pueblo de Dios. Ustedes están tocando a los ungidos. Siempre los religiosos van a actuar de esa manera. Fíjense que todos los religiosos están con Dios, todos los religiosos están salvos, según ellos. Bueno, acá estamos viendo la misma postura. Y claro, si Abner nació en el pueblo de Israel. Estamos viendo las características de un impío, pero bueno, ellos estaban convencidos que tenían salvación y que eran especiales porque el DNI decía Abner, Madeim, Israel. Entonces eso ya les daba el derecho para entrar al reino de los cielos como querían. Bueno. Entonces, entiendo que en algunos de los países el uso de la marihuana, pero sí, totalmente, David. Sí, Gigi Ávila. Y no sé si marihuana, me parece que mucha imaginación. Yo creo que Steven Spielberg, si le llegaríamos a mostrar videos de muchos evangélicos, diría, wow, estoy maravillado. Sí, la verdad que la imaginación que hay. Bueno, versículo número 27. Y Joab respondió, vive Dios, si no hubieses hablado, acá está hablando de Joab, le está respondiendo a Abner, a este impostor, si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces acá le está hablando, están queriendo negociar, esto es lo que están queriendo hacer. Fue todo reñido, fue todo así, fue guerra, fue conflicto, guerra civil. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo. Fíjense que esto lo podía haber hecho antes, que se detenga de esta pelea. Y no persiguió más a Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá. Toda la noche, pasando por el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Me cuesta esta palabra decirla. Versículo número 30. Joab también volvió de perseguir a Abner y se juntando todo el pueblo, faltaron lo de los siervos de David, 19 hombres y Asael. Acá estamos viendo que mueren 20 hombres en esta batalla del lado de David. 20 hombres. Fíjense en el versículo 31. Más los siervos de David hirieron a los de Benjamín y a los de Abner 360 hombres. Fíjense lo radical y cómo se está viendo la mano de Dios del lado de David, pero no porque Dios se casa con David porque era bonito o porque hace 40 años antes de Cristo mató a Goliat. No. Dios está con David porque está todo en su lugar en el reinado de David. Está caminando correctamente, está caminando conforme a la palabra de Dios, con obediencia, con prudencia, y Dios le está dando la victoria. Entonces el panorama es oscuro, podría decir, bueno, 11 tribus en contra, Abner, mataron a mi sobrino, podría haber todos los problemas. Pero estamos viendo cómo Dios está sustentando la obediencia de David. De los de David murieron 20 hombres, de los de Abner murieron 360 hombres. Y ahí vemos la mano de Dios con un pueblo obediente. Versículo número 32. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. En Belén. Fíjense cómo se está dando el desarrollo en el lugar donde le tocó nacer a David. Eran todos de esta región. Entonces, están en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Fíjense que están yendo a su lugar donde tienen que estar. Entonces nos muestran que están en el lugar indicado, en el lugar correcto. El que estaba mal era Abner. Y les leo el último versículo, el capítulo 3. Nos dice que hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Entonces acá estamos viendo que acá nos dice que 7 años y medio estuvieron de guerra, conflictos. Esto todos los días era guerra constante, pelea, todo. Pero ¿qué es lo que va pasando? David no se rinde y lo que estamos viendo que dice, pero David se iba fortaleciendo. ¿Vieron cómo es la mano de Dios? Cómo la mano de Dios se va moviendo en un contexto de obediencia, en un contexto de esfuerzo, en un contexto de buscar a Dios, de consultar, de ser valiente, de habitar en Hebrón, que representa bajo la cobertura de Dios,
bajo la obediencia de Dios, porque algunos coberturas piensan que es un poder que uno tiene y no te pasa nada, no. Entonces, lo que estamos viendo es que David se iba fortaleciendo en este contexto. Por eso David fue un gran rey. Estaba siendo fiel en lo poco. Era rey de una tribu. David podría decir, bueno, señor, si tanto lío, Saúl me persiguió 40 años, ¿para qué? Para ser el rey de una tribu nada más. No, David estaba sirviendo en su contexto. ¿Qué significa esto? David no está diciendo, bueno, cuando sea el rey de Israel me voy a esforzar, voy a ser valiente. Y hay muchos que dicen así, yo cuando me vaya a Inglaterra a predicar voy a evangelizar y se van a convertir todos. No, ahora, ¿qué estás haciendo ahora? Y esto es lo que nos tenemos que preguntar. ¿En qué estás sirviendo ahora? ¿En qué sos útil? David fue útil cuando era un fugitivo, fue útil hasta le cuidaba el ganado a Nabal, cuidaba las fronteras de los filisteos, eran un muro y todo gratis. Nada a cambio, pero él trabajaba para Dios, servía. Pero hoy muchos no sirven porque no, están esperando a ganarse la lotería y que después sea todo de manera milagrosa. No, ese es el deseo de tu corazón perverso. Además de una rebelión muy grande que tenés contra Dios. Entonces David se iba fortaleciendo en este contexto de servicio, de responsabilidad, de trabajar, y la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces lo que vemos es que la mano de Dios inevitablemente estaba con David, hacía lo correcto David, y la mano de Dios estaba firme con la casa de David. Y esto es lo que vamos a ver. Las cosas son muy difíciles. Vos por ahí decís, yo tengo mi iglesia, somos 3 personas. No tenemos para expandirnos, no tenemos para predicar el evangelio como quisiéramos, no tenemos medios, no tenemos dinero. Bueno, pero eso no te quita cumplir con tu responsabilidad en ese contexto. Y después decís, no, pero Maldonado tiene multitudes. La iglesia de la esquina cantan, saltan y bailan y se llenan, son miles. Y después viene un hermano y me dice, no, porque en mi iglesia crecemos y nos reproducimos y, ay, la tuya tan chiquita y tan pobrecita. Puede ser que pase esto. David estaba en un contexto minimizado. Israel muy grande. Pero fíjense que nos está diciendo que David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces, no te guíes por los ojos, porque si David se guiaba por los ojos, iba a decir, bueno, el Señor está con la casa de Saúl. Mirá Isboset, este vago, este perezoso que nunca hizo nada, la gente lo está idolatrando. Y nosotros podríamos decir esas cosas. ¿Por qué hay gente que siguen a tales pastores? ¿Por qué hay gente que están tan ciegos con esto? Y con los verdaderos maestros no quieren. Podríamos decir eso. Pero lo que vemos es que el Señor nos está demandando servir en el contexto en el que nos toca vivir y que se vaya fortaleciendo nuestra mano en Dios. Día a día, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y después sale todo a luz. La casa de Saúl se iba debilitando. Y lo van a ver siempre. Acá en Argentina me acuerdo que yo cuando era chico, había un pastor en Argentina que se llamaba el Pastor Jiménez, muy conocido, el que anduvo vendiendo alcohol en gel hace poco, que salió como escrachado. Y era Gardel con guitarra eléctrica en Argentina. Y el Pastor Jiménez predicaba una nueva manera de predicar, medio llorón, a mí ni me interesaba, pero era muy famoso y muy conocido, salía en canales de aire, todo, y era famosísimo, iba a los programas de Chimento, todo. Y todos decían, wow, qué hombre. Bueno, se terminó separando, la mujer le hizo juicio, perdió todo, hubo un montón de cosas oscuras y el testimonio de él quedó por el piso y quedó en la nada. Estamos viendo, la casa de Saúl se iba debilitando, a la larga sale a la luz esas cosas. Fíjense este hombre, Guillermo Maldonado, se separó de su mujer. Para los impíos les da igual, total, separarse, casarse, andar. Pero delante de los ojos de Dios estamos viendo que están cayendo los impíos. Que van cayendo porque se va debilitando la casa de Saúl. Entonces, sí, Emilia, el alcohol en gel que estaban vendiendo en la pandemia. Entonces, lo que estamos viendo es que David, en un contexto minimizado, él estaba fortalecido en Dios, porque hacía lo correcto. No solamente porque decía, él era un ungido y David, camina como quieras que te voy a sostener siempre. No, eso, así caminan los cristianoides. Pero David cumplía con su responsabilidad. Pero bueno, mis queridos hermanos, hasta acá hemos llegado.
ya, mañana no, o mañana es sábado, es el día para descansar. Y no me digan, usted guarda el Shabbat. No, es un día que tomamos para estar con la familia y nada más. Después el día domingo es el día del Señor. Y vamos a ver, no sé qué mujer va a aparecer, así que todavía no preparé nada. Así que vamos a ver el día domingo que alguna mujer vamos a ver la doctrina de las mujeres. Así que, David querido, me pone un no sé por qué. Pero bueno, gracias por estar ahí. La verdad que me enciende, la verdad que estar con ustedes. Sé que están del otro lado ahí atentos, escuchando. Entonces, tenemos hasta la medianoche. Le damos, arrancamos, yo sigo hasta, y más que la vida de David, y volvemos atrás y volvemos. Pero bueno, también sabemos que es un horario de ya demasiado esfuerzo, que todos los días estamos estudiando. A ver, esto no va a ser todos los días. Estamos en una situación de que arrancamos y con lo de la pandemia, y hoy si bien yo estoy trabajando, pero bueno, ahora, cuando yo ya les diga, hermano, ya no me da el tiempo o no estoy preparando los estudios correctamente y les voy a decir, no, hermanos, vamos a parar un poquito o menos días, pero hasta ahora estamos encendidísimos, así que vamos a tener para rato, me parece. Así que bueno, Dunamis, eso sí, Espíritu Santo, la fuerza, ahí está, con power. Bueno, lo único que me falta es decir alabele si quiere, pero bueno, me entendieron. No, gracias a ustedes, Cari. Vamos a terminar en oración. Toña Aguilar, Emilia Sosa, bueno, gracias a todos. A David Donoso también ahí. Te voy a incluir en los próximos videos, David. Bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias otra vez, Señor, por tu estudio, por tu palabra, por el conocimiento que nos estás dando, donde estamos viendo en otro tiempo, Señor, yo leía la vida de David o veía el libro de Samuel y solamente veía historia, solamente veía letras, solamente veía cosas aburridas, Señor. Me parecía apático porque no habían poderes sobrenaturales, no había un superhéroe, cosas que le gusta a la fantasía del hombre, Señor. Y me parecía un libro extremadamente aburrido, Señor, y a muchos de mis hermanos también. Pero hoy nos estás dando tesoros, Señor, espirituales, que nuestra mentalidad humana no podría entender, Señor. Hoy nos estás dando tesoros que son para nuestro alimento, que son para nuestro ánimo, porque nuestra vida es como el caminar de David, con todo el pronóstico en contra, Señor. La vida de David es muy similar a la nuestra, Señor, porque David es un hombre de carne y hueso como nosotros. La única diferencia es que él obedece a tu palabra, es que él obedecía a tus mandatos y se arrepentía de sus pecados. Por eso, Señor, lo tomamos como ejemplo, entendemos tu ley, tu palabra, tus mandatos, tu disciplina, tus juicios, y todo esto, Señor, lo queremos empezar a aplicar en nuestra vida, Señor. Ayúdale a mis hermanos. Muchos de mis hermanos, de los que están presentes, ya tienen el conocimiento, ya fueron estudiando, ya fueron leyendo, Señor, ya fueron esforzándose y el conocimiento lo tienen. Pero ahora falta la inteligencia, Señor. Por eso, Padre Santo, te pedimos la inteligencia, que es saber cómo poner ese conocimiento en práctica, cómo poder ubicarlo en nuestra vida, cómo poder aplicar la vida de David en nuestra vida. Ahí está la inteligencia. Por eso te pido por mis hermanos, Señor, que les des inteligencia. No te pedimos en un contexto como todos te piden inteligencia. Como te dicen, dame la inteligencia de Salomón y algo mágico llega. No, no, no. En este contexto de esfuerzo, Señor, te pedimos que nos des inteligencia para aplicar todo lo que está pasando en lo bíblico a nuestras vidas, Señor. Y tú puedas decir, mi hijo se está convirtiendo en sabio, se está fortaleciendo, está creciendo en fe, crecemos en amor. Eso es lo que queremos, Señor. Crecer en paciencia, crecer en amor, crecer en benignidad, crecer en servicio, crecer como mejores hijos de Dios día a día, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque ese es nuestro anhelo. No te pedimos riquezas, no te pedimos oro, no te pedimos cosas materiales, porque eso está pura y exclusivamente en tu voluntad. Y en nuestras oraciones privadas tú sabes nuestras necesidades. Pero sí te pedimos los tesoros espirituales, que nos desesperamos por ellos, Señor. Que vamos a pelear por obtener, Señor, esos tesoros espirituales. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén. Amén. Muy bien, Elena García. Gracias por estar ahí. Gracias a todos por estar ahí.
Marcelo, muy bien, Marce, ahí bien, todo el estudio estuviste. Qué bueno, Marce, gracias. Espero que ande bien la moto. Así que bueno, saludos ahí. Eh, Así que bueno, Karina Jiménez, Vanessa Rossi, gracias a todos. Bueno, el grupo que ya está siempre. Eh, Cada vez que los veo me da mucha tristeza que están muy, muy lejos mucho, así que, pero bueno, la verdad, Julieta Guerra también, que te sumaste a los estudios, Roberto Cabrera, si Robert viviría más cerca, iría todos los días a comer a tu negocio, Robert, se ve muy... Así que bueno, saludos a todos. Bueno, Luisa de la Cruz también, bueno, David Donoso, saludos a todo el Ministerio de Biblia Libre, así que los invito a que entren a las páginas de Facebook y de YouTube con contexto, de mi hermano Dani Mejía, el hermano David Silva. Bueno, son personas de confianza. Yo soy muy celoso con la palabra, con los maestros, con todo, porque tiene que estar en sintonía con lo que enseñamos. Entonces, pero bueno, les puedo dar con confianza los nombres que yo confío. Así que, bueno, gracias a todos. Bueno, hemos terminado. Gracias, Yulisa Pérez Padilla. Bueno, David Silva Donoso, ahí lleno de corazoncitos. Bueno, ahí hay muchos códigos ahí en Biblia Libre. Así que bueno, los dejamos ahí antes que empecemos a hacer chistes y no empecemos a... Así que bueno, gracias a todos por estar ahí. Entonces, bueno, hemos terminado. Mañana, 19, no, mañana no, fíjense lo que digo. El día domingo, 19:30 horas, continuamos. No lo vi anoche en el... ¿saben lo que pasó con el debate? El muchacho no pudo, un problema técnico en la comunicación. ¿Y saben qué? Ayer se me cortó la luz cuando estaba orando al final, no sé si se dieron cuenta. Se me cortó la luz de vuelta ayer. Estuve en el oscuro y volvió. Cuando volvió me quise conectar con el muchacho para hacer ese debate de la mujer y se volvió a cortar la luz y después un problema técnico, después me enojé. Después me puse a ver el estudio de mi hermano David Silva y también se volvió a cortar la luz. Así que oren, reprendan al enemigo con autoridad. Así que no sé qué será, pero bueno. Así que bueno, son cosas que pasan. Así que, bueno, terminamos. Gracias a todos. El domingo la mujer de Lot, ¿te parece? Y su insolencia más increíble. Puede ser. Vamos a ver qué sale con la luz que sale para el día domingo. Así que bueno, bendiciones a todos. Sí, David, te tomo la palabra, te voy a ir a visitar, así que prepara ahí. Y cuando vengas para acá también, obviamente que asado seguro. Así que bueno, terminamos. Nos vemos el domingo. Que Dios los bendiga. Gracias por estar ahí.